Nosotros, la Iglesia de Cristo, por años hemos defendido a capa y espada que somos la iglesia verdadera. ¿Cierto que sí? Sí. Y se nos caen las calzas de las muelas argumentando que somos la iglesia verdadera. Sin embargo, no conozco ninguna denominación que diga, no, venga, reúnanse con nosotros, que nosotros somos una iglesia falsa. Todos, todas, absolutamente todas las religiones occidentales reclaman como si ser la iglesia del Señor, ser la iglesia verdadera. Es más, si usted habla con un buen católico, le va a decir que ellos son la iglesia verdadera porque ellos tienen cómo trazar el inicio de la iglesia desde el Pentecostal del año 33. O sea que todos estamos ahí metidos. Todos tomamos partes de. Sin embargo, hay una cosa que a mí me preocupa y se los he hecho saber mis hermanos, es que nosotros, yo no estoy diciendo que no seamos, yo sigo creyendo, sigo defendiendo que la iglesia de Cristo es la iglesia bíblica, es la iglesia del Nuevo Testamento, es la iglesia verdadera. Sin embargo, en la praxis, en la práctica, nosotros no estamos muy lejos de las denominaciones. De esas 300 y pedacito de mil, hay 350, en Latinoamérica hay 358 denominaciones de tipo cristiano. Solamente denominaciones, no estamos hablando de sectas. Denominaciones de iglesias que dicen ser cristianas, 358 en Latinoamérica. Ya en las sectas tenemos lo que son los bautistas, los testigos de Jehová, los adventistas, los espiritistas, ¿sí? Entonces, todas esas 358 están reclamando lo mismo que nosotros reclamamos. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar nosotros ese ADN del que hemos venido hablando? Pues nosotros vamos a hacer la iglesia del Señor siempre que nosotros hagamos lo que el Señor dice que se haga. Hoy hablaba con la hermana Leti un ratico por la tarde por teléfono, y yo le decía, a ver, nosotros somos la iglesia verdadera. Amén. Amén. Ay, no, pero ya que les pasó, ya ahora sí se les acabó la sonrisa, ¿o qué? ¿Lo están dudando o qué? Amén. 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 Somos la iglesia verdadera, ¿cierto? Somos la iglesia del Nuevo Testamento. Yes. Somos la iglesia del Nuevo Testamento. Amén. Somos la iglesia donde el Espíritu Santo añade cada día de los que van siendo salvos. Yes. Y que tanto creemos y respetamos y dejamos actuar al Espíritu Santo dentro de la iglesia. No mucho. Cuando el tema del Espíritu Santo dentro de la cristiandad es casi un tema tabú. O sea, existe el Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo, pero no hablemos del Espíritu Santo, hermano Leonel, porque ya ese hermano como que se me está desviando del camino. ¿Sí? Somos la iglesia del Señor porque no hablamos lenguas. Somos la iglesia del Señor porque no tenemos porque no tenemos dones milagrosos. Sí, eso es tema de estudio y yo no estoy diciendo que esté. Yo no estoy diciendo que esté porque no está. Pero el Espíritu Santo sigue obrando y nosotros tenemos que dejar obrar al Espíritu Santo. Algunos de ustedes, la hermana Ana Castro, Beatriz, Daniel, Alejandro, los que llevamos más tiempo, estudiamos bastante el año pasado. Yo creo que nos gastamos casi todo el año hablando de diferentes formas acerca de la obra, de quién es el Espíritu Santo dentro de la iglesia, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tener muy en cuenta eso. Estábamos diciendo la semana pasada que
lo que... Daniel, usted sería tan amable, hermano Daniel, de colocarme como anfitrión. No, Aparte porque que es mi hermano. El hermano Alejandro, desde que se bajó del barco, vino cortando rabo y oreja y hasta me quitó hoy de ser host. Ah, Entonces, no, el hermano Alejandro te tiene que hacer. Hermano Alejandro, por favor, para que le haga co-host. Es No, que sí, anda vino muy alzado. creído, como él ya tiene nieta. Vino alzado, sí, ahora que tiene nieta también ya vino alzado. ¿qué le parece? No, no solo no me coloca de coanfitrión para poder compartir la pantalla, ahora me silencio. Otra vez. Hermano Alejandro, por favor, colóqueme de coanfitrión para poder... Se le nota la felicidad al hermano Alejandro en su cara. Sí, ya conoció el verdadero amor. ¡Qué bonito! Ya está, hermano, ya está. Pues ahí dice yo, no dice más nada. No, le colocó a Leti, hermano. Leti está Bueno, Colocó a Leti de coanfitrión, no amiga. No, a mí no. Ujú. bueno. ahí sí creo. O ahí sí lo botó de la sala. No, Me todavía. silenció. Porque te silenció. A ver, a ver, a ver. Leonel, ¿dónde está Leonel? Ahí busqué a Leonel. Leonel, ¿para dónde te fuiste? ¿Para dónde te fuiste? ¿Dónde está Leonel? Ahí le puse un like ahí para que sepa dónde tiene que dejar. Es que déjese Déjese ver. ver, hermano, déjese ver. Levántale la otra mano, la raise hand. Ya. Ahora sí. Listo, Ah, hermano, muchas gracias. Sí. echenle la culpa a la hermana Leticia. Echenle la culpa a ella. De una. Bueno, entonces la semana pasada estábamos viendo que la autoridad de Cristo en la palabra escrita del Nuevo Testamento, dijimos que el que recibe a Jesús recibe al Padre. Parte de la obra del Espíritu Santo era llevarnos a toda la verdad y preguntábamos qué es o cuál es la verdad. La verdad es la palabra de Dios según Juan 17:17, que es una verdad que que es liberadora. En Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad los va a hacer libres. Sin embargo, la pregunta aquí es, ¿nosotros debemos o podemos confiar en esa verdad? ¿Qué dicen ustedes? Ujú. Sí. Amén. Plenamente, sí, amén. Sí, tenemos que confiar en esa verdad. Lo mejor acá, hermano, vean. Yo voy a insistir hasta que me van a decir, no voy a decir que voy a insistir hasta que esté viejito, porque no falta que ya estás viejito. Entonces ya cuando se le meten con la edad a uno, eso no es chévere. Eso no es para nada chévere, ¿cierto? Entonces yo voy a insistir, hermanos, en que vean, yo quiero compartirles a ustedes, o les he estado compartiendo a ustedes, una visión que no fue mía, una visión que el Señor colocó en mi corazón desde que estuve tomando algunas clases, porque vimos todo lo que fue Plan Jericó, la teoría de Plan Jericó, y es la importancia de que nosotros nos volvamos una congregación de discípulos, no en una congregación de miembros. Nosotros tenemos que ser discípulos, ¿cierto? Pero sí quiero compartirles algo muy importante, que para mí es muy importante, hermanos. Les he dicho mucho en esta clase, que le he dado muchas gracias a Dios por esta clase, por este espacio, porque de verdad mi oración ha sido, Señor, yo no quiero repetir lo que de pronto por tradición hemos aprendido. O sea, si eso es lo que tú tienes, Señor, yo lo voy a explicar. Pero si es otra cosa, Señor, no, pues que podamos estar ahí. Ahora, ¿cuál es la visión de la iglesia? ¿Y cuál es la misión de la iglesia?
¿Sí, sí saben cuál es la visión y la misión de la iglesia? Hermano Alejandro. Abra el micrófono. Creo que Ahí sí. la visión es procurar llegar a todo el mundo. Y la misión, predicar el evangelio a toda criatura. Ok. Más o menos. La visión es la gran comisión que tenemos en Mateo 28. La visión es llenar el mundo con el evangelio. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Esa es la visión, ¿cierto? La misión es cómo lo cumplimos, ¿cierto? Entonces, vamos a decir, vale, les voy a decir lo siguiente. Y los voy a invitar a algo después. No es comida ir a Sema. Y digo no es comida ir a Sema porque ella y yo o sea, yo creo que la única vez que alguno de los dos no está comiendo es cuando estoy en clase. Normalmente cuando hablamos por teléfono ella está comiendo algo o yo estoy comiendo algo. Ya no paramos de comer, qué cosa tan brava. Bueno, hermana Iracema, para tu felicidad, vamos a crear una congregación desde cuya visión sea cada reunión tener algo de comida. Ah, está chévere. A mí me dice la hermana Iracema, no, ya tengo una. Entonces, a ver, hermanos. Vamos a mirar para esta congregación, para nosotros, no para la de martes y jueves y lunes, para esta congregación que está enfocada en Colorado Springs. ¿Cuál va a ser la visión que nosotros vamos a hacer? Ya tenemos la visión de la iglesia, pero nosotros como congregación vamos a hacer una visión para esta congregación. Y la visión, que es lo que queremos alcanzar, lo vamos a acompañar de una misión, que es la forma en que lo vamos a alcanzar. Entonces, yo los invito, hermanos, a que pensemos en cuál podría ser la visión de la congregación de Colorado Springs y cuál va a ser la misión de la congregación de Colorado Springs. ¿Por qué razón? A nosotros nos ha faltado, en muchas de nuestras obras, nos ha faltado eso, tener visión. ¿Para dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos lograr? Ah, hermano, pero es ir y predicar la visión, ya está, es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Perfecto. Esa es la visión de la iglesia, esa es la visión de Dios. La misión de nosotros es cumplir con esa visión. Vaya, ir, salga, mande un mensaje de texto, ya haga una llamada, no sé, publique algo en el periódico. No creo que sea tan asertivo. Yo no creo que la gente lea mucho periódico hoy en día. Ya todo lo leen en el computador, en el celular, ¿no? Bueno, entonces haga un postcard, no sé. Mire cómo lo va a hacer, eso es asunto de aquí. Pero sí tenemos que saber nosotros qué es lo que nosotros como congregación de Colorado queremos cumplir, hacia dónde queremos llegar. Obviamente nuestra visión tiene que estar muy ligada a la visión del Señor para la iglesia. Entonces esa va a ser la tarea. Hoy no lo vamos a resolver acá, pero yo espero que con lo que estudiemos hoy nos quedemos con eso en mente y empecemos a pensar en la visión para esa congregación. Invito a los hermanos a que en sus congregaciones también estén pensando en una visión. Que estemos pensando en una visión. ¿Para dónde vamos? ¿Por qué razón? Porque es que nosotros nos hemos dedicado a repetir como loros. Nos hemos dedicado a repetir como periquitos. Ah, nosotros somos la iglesia del Señor. Y sí, nosotros somos la iglesia del Señor porque nosotros no diezmamos. Pues si supieran que tampoco están ofrendando. Supieran que la mayoría de la iglesia no ofrenda siquiera. Y aún así reclamamos, demandamos ser la iglesia del Señor. Ah, nosotros somos la iglesia del Señor porque no cantamos con instrumentos. Y a veces ni adoramos. Entonces, ¿cómo somos la iglesia del Señor? Sí. Podemos y nosotros necesitamos confiar, creer en esa palabra, en esa verdad, por algunas razones. La respuesta a esta palabra es un
Es de vital importancia y es un rotundo sí. ¿Por qué? La escritura, es decir, la verdad, fue inspirada por el Espíritu Santo. Según dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21, dice que tenemos también que la profecía nunca vino. Vamos a leerlo más bien. No lo voy a parafrasear. Daniel, segunda de Pedro 2, 1 al 20. Perdón. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Daniel. De Ya pronto va, no ya va, tiene, ya va, ya va. de pronto no tiene internet. No, sí Sí. tengo internet. Bueno, Lo que entonces pasa yo es lo que voy estaba abajo. a... No estaba aquí en la computadora. Bueno, ahorita le digo otro para que le No, halle. no, está bien. Dos de Vale, Pedro. No, ya, listo, listo. Listo. Dos de Segunda de Pedro 20:21. 1, 20 y 21. Dice así. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, podemos confiar en la verdad. ¿Por qué? Porque fue inspirada por el Espíritu Santo. No se equivoca. Esa verdad es infalible. No tiene errores. Por eso podemos creer en la verdad. Por eso necesitamos creer en la verdad, porque fue inspirada por el Espíritu Santo. A mí me preocupa, hermanos, porque a veces a nosotros se nos va la lengua muy fácil y nos dejamos llevar por el calor de la conversación o algo. Y sí, hermanas, esta vez me va a tocar hablarles a ustedes. Me preocupa cuando yo escucho hermanas dentro de la cristiandad diciendo, es que ese Pablo era todo machista. Pablo no escribió lo que escribió porque él quiso escribir. Pablo no dijo, ay, qué chévere, no estoy haciendo nada aquí en la cárcel, me voy a poner a escribir, a ver qué le escribo a esta gente. No, el Espíritu Santo le dijo a Pablo cada cosa que escribió. Entonces, antes de usted decir, hermana, que es que Pablo era machista, tenga cuidado porque entonces le está diciendo al Espíritu Santo machista, le está diciendo a Dios machista, ¿sí? Que a veces, vuelvo y les digo, yo sé que a veces lo hacemos charlando, no va a ser capaz con la palabra esa que utilizan los mexicanos que parece brócoli, yo no sé. Sí, bueno, eso, con esa palabra, sí, en son de broma, sí, nada de lo que está escrito en la Biblia, el autor lo escribió porque quería, porque a él sí, qué chévere, lo va a escribir, no, fue el Espíritu Santo. Por eso podemos creer nosotros en la verdad y por eso creemos en esa verdad. ¿Sí? ¿Por qué más creemos en la verdad? Porque eso debemos pensar, porque no debemos pensar más de lo que está escrito. Hermana Angie, 1 Corintios 4, 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Ay, gracias, hermana. Miren qué bonito. Nosotros tenemos que ver en la verdad, pero tenemos que aprender a no pensar más allá de lo que está escrito, ni más acá de lo que nos escribió. Entonces, mire que aquí vamos entendiendo nosotros algunas cosas. Miren, hermanos, preguntar. Bueno, ¿y por qué adoramos sin instrumentos? ¿Cuál es la razón fundamental por la que adoramos sin instrumentos?
Bueno, el Señor dice que fruto de labios, pero bueno, yo puedo estar tocando una guitarra, igual estoy cantando, son fruto de labios. Hacerlo en espíritu y en verdad, yo puedo hacerlo en espíritu y en verdad con los instrumentos. Hay una razón fundamental. No hay ni un mandamiento, ni un ejemplo apostólico de que la iglesia en el primer siglo lo hiciera. Eso es suficiente para no hacerlo. Ok, amor. Porque ¿qué nos está diciendo ese texto? Aprendan a no pensar más allá de lo que está escrito. Y si tenemos que aprender a no pensar más allá de lo que está escrito, ¿qué de lo que no está escrito? Lo que no está escrito ni siquiera, pues, ni para qué traerlo a la mente. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí ven el punto? Sí. ¿Sí? Entonces, mire qué tan bueno es cuando podemos ir abriendo nuestro espectro, vamos abriendo nuestro conocimiento y vamos entendiendo razones fundamentales para ello. ¿Sí? O sea que cuando alguien viene y le dice, no, pero venga, ¿usted cree que Dios no se sentiría muy bien? Tranquilo. Él tiene un montón de ángeles que tocan arpas chéverísimo y cantan más bonitos que usted y yo juntos. Los muchachos están allá felices 24/7 cantando para el Señor. Aquí, no. Es que hermano, yo quiero, imagino, tranquilo mío, sea fiel a la palabra. Mueras, vaya al cielo y allá va a estar allá con los, a ver si le toca, hace casting, a ver si le toca el coro de los ángeles, que lo dejen tocar su guitarra, lo que usted quiera tocar, ¿cierto? Pero mientras estemos aquí, tenemos que aprender a no pensar más allá de lo que ya está escrito. Y lo que no está escrito ni se mencione, pues. ¿Por qué más debemos creer en la palabra? ¿Y cómo más debemos de creer en la palabra? La verdad es auténtica. La verdad es auténtica a pesar de los engañadores. Hermana Leti, léenos por favor 2 de Juan, versículos 7 al 10. Segunda de Juan. 2 de Juan, versículos 7 al 10. Recuerda que 2 de Juan solamente tiene un capítulo. Sí. Ok, segunda de Juan 7 al 10 dice, en el mundo hay muchos engañadores que no creen que Jesucristo vino como ser humano. El que enseñe eso es un falso maestro y enemigo de Cristo. Tengan mucho cuidado para no echar a perder el resultado de nuestro trabajo y para recibir completa su recompensa. Todo aquel que vaya más allá de la enseñanza acerca de Cristo y la cambie, no tiene a Dios, pero el que viva de acuerdo a ella tiene al Padre y al Hijo. No reciban en su casa al que no tenga esta enseñanza, ni le den la bienvenida. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Ojo, podemos confiar en la verdad a pesar de los falsos maestros. A pesar de los falsos maestros, nosotros podemos confiar en la verdad. Miren, yo ahorita les dije, hermanos, la verdad, la palabra de Dios es infalible. No se equivoca. Esto no se los debería enseñar, pero bueno, ya lo voy a hacer. A mí me gusta mucho cuando quiero hablar de la deidad de Jesús con un testigo de Jehová. Ustedes saben que los testigos de Jehová niegan la divinidad de Jesús. Para ellos Jesús no es Dios o es un Dios inferior al Padre. ¿Cierto? Sin embargo, me encanta mostrarles en la traducción del Nuevo Mundo, que es la traducción que ellos tienen, cómo hasta en su misma traducción no fueron capaces de defender lo indefendible. Porque en Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En la traducción de los testigos de Jehová, creo que se llama Nuevo Mundo, dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era, abren corchete, cierran corchete, Dios. Pero ahí también tiene una nota al pie. Y usted va y lee la nota al pie abajo y dice,
en el texto original no aparece el un. Y hay una razón por la que no aparece el un, porque en griego no hay artículos determinados. Es decir, que en la traducción de ellos está diciendo lo mismo. Ellos al menos son honestos de decir que como nosotros no queremos creer en la divinidad de Jesús, nosotros le colocamos a esto aquí, esta palabrita un, se la añadimos nosotros para poder defender lo que no tiene cómo defenderse, pero nosotros lo queremos hacer así. ¿Sí ven? Entonces, a pesar de eso, hermanos, nosotros podemos estar tranquilos y confiados en la verdad. Ojo, no se nos puede olvidar la recomendación de Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo 2:15, donde le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En todo lo que hemos estudiado a lo largo de este tiempo, pues hemos visto una cantidad de falsas doctrinas, ¿no? De falsas enseñanzas. Pero ojo, hermanos, que también entre nosotros se pueden levantar falsas enseñanzas. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Como dice José Dil, estar pilas, ¿sí? Necesitamos estar muy, muy pilas con eso. Entonces, creemos en la verdad. Dios es absoluto y su verdad también. Dios no miente. Entonces, hermanos, esto es tan simple, pero tan simple, que para que esto funcione a la perfección, como relojito suizo, es simple. Dios habla, yo obedezco. Dios habla, yo obedezco. Que en el ejército de Colombia hay un dicho con relación a eso que dice, usted ordena, yo me arrastro. ¿Sí? Dios ordena, yo me arrastro. Ya, sí es simple. Hay otra cosa. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Dónde es que nosotros estamos? Ustedes me podrían decir, ay, hermano Leonel, pero pues hasta ahí, pues, en la iglesia hacemos eso. Y por años hemos tratado de hacer esto, hermano. ¿Sabe dónde está el asunto? Que nos hemos ido desviando de eso. Nos hemos ido olvidando. Y ya no estamos tan asidos a la cabeza que es Cristo. Ya no estamos respetando tanto la autoridad de Cristo porque, perdón, nosotros estamos en el yo pienso, yo creo, me parece, yo opino. Y cuando eso es solamente una opinión, cuando yo digo, pues sí, estoy pensando en voz alta, pero cuando yo llevo mi opinión a quererlo convertir en norma, o en la palabra que más nos gusta a nosotros, en doctrina, ahí no estamos marcando nosotros ninguna diferencia, porque las 357 denominaciones tienen por encima la opinión de la interpretación de X o Y textos de el fulanito aquel, de peranito aquel, de sutanito aquí, que la palabra de Cristo. Entonces aquí no es como a mí me parezca. Usted es la iglesia del Señor, usted está en la iglesia del Señor, usted fue añadido a la iglesia del Señor, porque usted obedece lo que Cristo diga que sea. Pare de contar. No, hermano, pero es que tenga en cuenta que la Biblia es un documento condicional. Claro, la Biblia es un documento condicional a tiempo y espacio. Por eso el trabajo de nosotros es que encontrar la exégesis. Necesitamos encontrar la exégesis de los textos. ¿Qué es la exégesis? Es ahondar tanto en la investigación que yo debo de comprender qué fue lo que entendieron los hermanos en el primer siglo. Porque el Nuevo Testamento fue escrito para ellos. ¿Qué hacemos nosotros ahora? Extraer los principios bíblicos. Hermana Angie. Mande. Y provocarle un cortocircuito. A ver.
Ya me gusta cuando ya dice, a ver, ya. ¿Qué tal, hermanos? No, hermana, para todos. ¿Ustedes sabían que los principios bíblicos de adoración, aún los de la iglesia, vienen desde el Antiguo Testamento? Sí. Si lo habían pensado así. Ujú. Mire, el primer caso de muerte por sustitución por el pecado no fue la de Jesucristo, ni fue la de los primeros corderos que mataron los israelitas una vez llegaron al desierto y recibieron la ley. El primer animal sacrificado por el pecado del ser humano fue el que mató Dios para hacerle las túnicas de pieles a Adán y Eva. Dice Génesis capítulo 3 que ellos después de pecar se taparon con hojas. Ujú. Pero después dice, después de que Dios reprendió a la serpiente, al hombre, a la mujer, de que les mostró la consecuencia de su pecado, alguien tenía, es que el día que comieran de ese árbol iban a morir, pues Dios tuvo misericordia de ellos, no los dejó morir, pero alguien tuvo que morir, y dice que Dios les hizo unas túnicas con pieles de animales. El primer sacrificio fue ese fue el primer sacrificio. Sí, 1, 2, la ofrenda. ¿Dónde tiene principio la ofrenda? En el Antiguo Testamento. Cuando uno lee capítulo 4 de Génesis, cuando uno estudia el capítulo 4 de Génesis, uno dice, venga, pero ¿por qué si Caín y Abel están por acá muy al principio de la historia y la especificación de cómo ofrendar y qué ofrendar se dio por allá en Levítico, después de muchísimos siglos después de Caín y Abel? ¿Por qué? Porque Dios no recibió la ofrenda de Caín con agrado. Pero el autor de Hebreos nos dice que Abel por la fe ofreció mejor sacrificio. Es decir, que hubo una instrucción de Dios. Entonces, mire que nuestros principios de adoración, el principio de redención, arrancan desde el Antiguo Testamento. Muchas de las cosas que a veces se nos dificulta a nosotros comprender es precisamente esto, hermanos, que nosotros hemos hecho a un lado el Antiguo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento no tiene nada que decirnos a nosotros. Y por el contrario, el Antiguo Testamento tiene mucho que decirnos a nosotros. Y es precisamente lo que Pablo le escribió a los Corintios y les dice, que esas cosas de allá están escritas para ejemplo de nosotros. Así es. ¿Cómo Dios trató al pueblo de Israel? ¿Qué estaba esperando Dios del pueblo de Israel? Ahorita les hablaba de la visión y la misión. Listo. ¿Cuál era la visión de Dios con el pueblo de Israel? Que ellos fueran una lámpara, que ellas fueran una luz a las demás naciones. ¿Cuál era la misión del pueblo de Israel? Hacer conocer el único Dios verdadero en un mundo lleno de idolatría. ¿Qué pasó? Que el pueblo de Israel no comprendió la visión, y cuando yo no comprendo la visión y me alejo de la visión, se me olvida la misión. Entonces, en vez de ser el pueblo de Israel el que atrajese a las naciones de alrededor para adorar a Dios, ellos se fueron a adorar a los ídolos. ¿Y qué les pasó a ellos? ¿Qué les pasó a ellos? Fueron desechados o no fueron desechados. Ujú. Sí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Fueron desechados o no fueron desechados? Sí, Sí, señor. por su desobediencia. El pueblo de Israel teniendo, se lo voy a colocar en las palabras que nos gusta escuchar a nosotros. El pueblo de Israel teniendo la doctrina perfecta de Dios. Y cuando digo la doctrina perfecta de Dios, estoy diciendo que la ley era perfecta. Es lo que escribió el salmista: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Cantamos esa alabanza, ¿cierto, Yaferni? Sí, señor. Sí. Entonces, la ley era perfecta. Los imperfectos fuimos nosotros que no fuimos capaces de cumplirla, pero la ley como tal era perfecta. Ellos tenían la doctrina perfecta, y teniendo la doctrina perfecta, se dejaron contaminar, se olvidaron de la visión
y perdieron la misión. Nosotros hoy somos la iglesia del Señor. Amén, somos la iglesia del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque no hacemos barrismo, ¿sí? Que no brincamos en las alabanzas, como en el estadio, se me para, acá se me para. ¿Por qué no hacemos eso? No, hermanos, somos la iglesia del Señor porque vivimos como discípulos. Y si los miembros de la congregación, si los hermanos se conforman solamente con ser miembros y no se toman en serio su trabajo y su papel de discípulos, también van a ser desechados o vamos a ser desechados. No me lo estoy inventando. Lean Mateo 24 y 25. Mateo 25 termina diciendo, y muchos me dirán en aquel gran día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y cuál va a ser la respuesta de Jesús? Ustedes lo saben. Apartados de mí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Ah, perdón, pero apartados de mí. No, yo sé que la saben completa. Nunca los conocí. Nunca los conocí, apartados de mí, Hacedores de maldad. hacedores de maldad. Ay, hermano, pero somos la iglesia del Señor. Vea, somos la iglesia del Señor. Si nos comportamos como la iglesia del Señor, si no, somos un Amén. grupo más. Sí. Si no, somos un grupo más. No se preocupe. Más bien, ocúpese. ¿Sí? Entonces, Dios no miente. Entonces, la iglesia, ojo a esta partecita. La iglesia no es autoridad de la iglesia. Cristo es la autoridad de la iglesia. Nadie puede hacer mandamientos dentro de la iglesia. Solamente Cristo tiene la autoridad. Entonces, aquí es donde viene lo chévere. Nosotros nos volvimos religiosos. A nosotros nos encanta la religión. Nos encanta. Nos encanta la religión y en especial la religiosidad. Eso sí que nos fascina a nosotros. Nosotros queremos estar en una iglesia donde nos prohíban el 99.9% de las cosas que hacemos. Igual las vamos a seguir haciendo, pero nos fascina que nos prohíban. No sé si ustedes han visto, los que tienen redes sociales, hay una imagen que por ahí o un reel en redes sociales que es muy chistoso porque sale un hombre, una mujer, sale y dice, ay, ¿cómo se sentirá de bonito tener una mujer que me diga, y tú por allá no vas y no sales y te quedas aquí? Igual, no le voy a hacer caso, pero se debe sentir bonito. Somos nosotros. Nosotros queremos estar en una iglesia donde nos prohíban todo. No vamos a hacer caso, pero que nos prohíban. ¿O acaso no es eso lo que nos dice la gente cuando, venga, usted es cristiano y allá pueden hacer tal cosa? Y usted sí se puede poner, ustedes se pueden poner pantalones, las mujeres se pueden poner jeans, no solamente tienen que vestir de falda. Ay, y uno sí se puede poner pantalones con desgastes, con rotos. Y uno se puede poner ropa negra. Y las mujeres se pueden mutilar. Las mujeres pueden mutilar. Ah, y una que me hizo alguien. Una pregunta que me hizo alguien. ¿Y podemos poner un pino de Navidad en diciembre? y podemos, mire, siempre estamos esperando que nos prohíban. Y usted puede Que nos decir prohíban. pinche. Yo sí puedo, usted no puede, porque para mí no significa lo que significa para usted, señorita. Nani, corría a su hermana. Comuníqueme con la acudiente de Iracema, comuníqueme con la hermana Iracema ya en Coahuila, México. Yo le digo las cosas que está diciendo. Entonces, mire, ¿saben por qué nos gusta que nos prohíban las cosas? Porque a nosotros nos gusta tener una religión. Porque nosotros queremos tener
el orgullo de decir, yo no hago eso porque yo soy cristiano. Y cuando decimos eso, cambiamos la entonación y nos levantamos 15, 20 centímetros, ya no tocamos el piso, levitamos. Nosotros empezamos como, bueno, lo que pasa es que yo soy hijo de Dios y como hijo de Dios, bla, 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 bla. No funciona así. Dios no está esperando que nosotros tengamos una religión. Religión tenían los judíos en el primer siglo. ¿O no era eso lo que ellos tenían? ¿Acaso no era eso lo que ellos tenían? Una Sí. religión. Religiosos. En el principio, en Génesis capítulo 3, versículo 8, se nos muestra que Dios siempre quiso relacionarse personalmente con el ser humano. Por eso Dios preguntó a Adán, ¿dónde estás que no te veo? O sea, Adán conversaba con Dios ahí. O sea, yo creo que ahí empezó el dicho, ay Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? ¿Se imaginan uno allá? Imaginen a Adán en el jardín del Edén. Cualquier cosa que pasó, uy, Dios mío, ¿qué va a hacer? Y Dios, haga esto mío. Así se hace. Sí, Adán le preguntaba a Dios, Dios le contestaba. Pero cuando el hombre pecó, se rompió esa relación, se separó esa separación. Porque es que nos vimos desnudos y nos dio vergüenza. Ay, ustedes como supieron que están desnudos. Y ahí se dañó la relación. Y al parecer como que desde allí el hombre se ha enfrascado en tener una religión, no una relación. Dios quiere restaurar esa relación con usted. Dios quiere restaurar esa relación conmigo en la iglesia. En Cristo Jesús somos una nueva criatura, una nueva creación de relación. Pero ojo, yo quiero que abramos nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 3. Tres. 1 Corintios capítulo 3. Vamos a leer versículos 16 y 17. Beatriz, ¿puedes leerlo, por favor? Amén. El 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esto me- El Ok, 18. muchas gracias. No, ahí, hasta ahí. 16 y 17. Sí, léete el 18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Ok, ahora sí. Muchas gracias, Beatriz. ¿Quién es el Amén. templo del Espíritu Santo? Nuestro cuerpo. Leti, usted no puede contestar porque a usted le dije esta tarde. Usted ya sabe la respuesta, entonces no. ¿Quién es? Nosotros. Angie. Nuestro cuerpo. Ok. En la Biblia se mencionan como si hubiese dos templos del Espíritu Santo. Uno, claro, nosotros, en 1 Corintios capítulo 6, versículos 18 al 20, dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que nosotros no podemos hacer algo que vaya a destruir el templo del Espíritu Santo, y en el contexto está hablando de la fornicación. ¿Sí? Pero en 1 Corintios capítulo 3 también nos está diciendo que la iglesia, la congregación, es templo del Espíritu Santo y que nosotros no podemos dañar ese templo. ¿Y cómo se daña ese templo? ¿Cómo se daña ese templo del Espíritu Santo? Vamos a mirar ahí mismo en 1 Corintios capítulo 3, pero vamos a devolvernos unos versículos hacia arriba. Dice, va a leer desde el versículo 1 para que entendamos todo el contexto. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como carnales, como inmaduros, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no les di a beber
y no viandas, porque todavía no son capaces, ni son capaces aún de resistirla, porque aún son carnales, pues hay entre ustedes celos, contiendas y disensiones. No son carnales y andan como los hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro yo soy de Apolos, no son carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales han creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, según este contexto, ¿cómo destruimos nosotros ese templo del Espíritu Santo que es la congregación? Pues andando ahí entre habladurías y pleitos y celos Andando en y contiendas. hipocresías. Ujú. Hipocresía, celos, contiendas, démelo en una sola palabra. Hipócritas. No, démelo en una sola palabra, que es una operación matemática. Hipócritas. Pero la hipocresía no es una operación matemática. Betty ya puede contestar. Ya sí le dejo. Ya creo que... Divisiones. Divisiones. Cuando nosotros, ojo hermanos, miren el versículo 19. Si alguno se cree sabio, es mejor que se haga ¿qué? Ignorante. Perdón, el 18. Nadie los engañe, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre ustedes se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Ujú. ¿Saben qué nos está matando a nosotros? Exceso de conocimiento. Tenemos exceso de conocimiento. Ojo que el cúmulo de conocimiento no es sinónimo de sabiduría. Será exceso de arrogancia, porque a lo mejor el conocimiento no lo tiene. Envanece. Nosotros tenemos el conocimiento. De hecho, Pablo dice que el conocimiento envanece. Envanece. El conocimiento nos envanece. Y eso es lo que tenemos, exceso de conocimiento. Y nos volvimos envanecidos, arrogantes, ¿sí? Entonces nosotros miramos a todo el mundo por encima del hombro, como, ¿y este qué? ¿Sí? Nadie, o sea, créanme hermanos, que en la praxis, para el grueso de los miembros de la Iglesia de Cristo, nadie, absolutamente nadie más tiene derecho al cielo. O sea, los únicos que merecían el sacrificio de Jesús eran ellos, los demás no. Porque tenemos exceso de conocimiento. No sé si les conté eso, lo voy a repetir. No lo he escuchado, entonces, ni Leti ni Sonia lo han escuchado, entonces lo puedo decir. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela bíblica, empezamos a estudiar griego. Y bueno, es un tema bien interesante y cuando empiezas a estudiar griego como que se le prende a uno una chispita por allá porque entonces ya uno quiere, bueno, y entonces esta palabra que dice acá, y llego yo y me arrimo a mi profesor de griego y le digo, Arturo, ¿sabe qué me gustaría, hermano? ¿Sabe qué quiero? Y me dijo, ¿el qué? Hacer una maestría en griego. Miren pues, yo iba con eso, pero mi intención era como que me dijo, uy, hermano, qué bueno, qué bendición, eso se necesita. El tipo me miró con una cara de amargura, pero con una cara de pocos amigos. Otra traducción del Nuevo Testamento. Vamos a tener otra traducción del Nuevo Testamento. Porque todo el que se mete a estudiar griego termina siendo una traducción del Nuevo Testamento. ¿Y por qué? Porque es que, claro, me da la oportunidad, ese conocimiento me da la oportunidad de yo quererlo llevar a unas palabras que se me entiendan más fácil hoy. Pero ojo, que yo trayéndolas a que se entiendan más fáciles hoy, pues puedo cambiarles directamente el significado que tuvieron originalmente.
porque ya no se los estoy dando a entender ejemplo a los efesios, sino que se los estoy dando a entender a los colombianos y a los venezolanos. ¿Sí? Entonces, si buscamos una palabra, si buscamos una palabra aquí que, a ver, pensemos, yo pienso rápidamente en una, imagínense, en una versión medio guara, medio de Barquisimeto, medio venezolana. El Señor Jesús le dice a los apóstoles, bueno, hoy me van a entregar. No, no, señor, ¿cómo es que lo van a entregar? Pedro, no, no, señor. Yo me hago matar, yo con usted hasta la muerte. Y Jesús mira a Pedro y dice, nada, guarda, Pedro, si antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Sí, sería muy chévere la versión, ¿sí o no? Ahí no estamos tocando nada. Ojo, pero ese conocimiento nos lleva entonces a que el significado de las palabras, el significante de las palabras cambien totalmente. Entonces, a nosotros todavía se nos dificulta fe, creer, porque nosotros vemos fe y creer como un acto heterogéneo, creer. Pero la Biblia nos muestra que creer es acción, que creer es movimiento, que más bien la palabra no debería de ser creer, sino creerle, creer en. Porque Abraham es el padre de la fe, ¿cierto? Amén. Y dice la escritura que le creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces nosotros nos lo imaginamos en el concepto abstracto que nosotros tenemos de fe. Que Dios le dijo a Abraham, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, porque voy a hacer de ti una gran nación. Y Abraham dijo, amén, Señor, gloria a ti, Señor. Alabado sea tu nombre y bendecido sea tu nombre siempre. Y se quedó ahí en Ur de los Caldeos. No, él salió. Porque es que fe no es el concepto abstracto que nosotros tenemos, que es creer. Sí, yo creo en Dios. No, es creerle a Dios, creer en Dios. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Agarró a su mujer, agarró sus cositas y se fue. Imagino el papá Abraham, dijo, pero ¿usted para dónde va a ir? No, yo no sé. Así ven. Hasta las respuestas son bíblicas y a uno de los hijos le dicen eso y uno no. ¿Cómo hay que usted no sabe para dónde va? No, no sé. Pero ¿cómo así que vas a ir para alguna parte y saber para dónde? No sé. Dios me dijo, Jehová me dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y yo creo en él y yo me voy. Dios manda, yo obedezco. Mire que el concepto no ha cambiado. Es lo que nosotros tenemos, exceso de conocimiento. A veces, yo personalmente, voy a hablar de mí, yo personalmente a veces me veo en la obligación de utilizar términos técnicos, pero no es lo que más me gusta. Porque es que la clave de la enseñanza no está en que yo utilice el lenguaje más rimbombante, más resonado. Esa no es la clave de la enseñanza. La clave de la enseñanza está en que yo utilice un buen lenguaje, pero que hasta un niño de 5 o 6 años me pueda captar el mensaje. Entonces, yo considero que yo no utilizo un vocabulario pobre con ustedes, pero no me gusta utilizar muchos términos técnicos. ¿Por qué? Porque es que mientras digo el tecnicismo, más fácil lo explico. Y así todos vamos ahí aprendiendo y todos vamos yendo. Y así nadie tiene que salir a decir, no. Es que el hermano dio un sermón exegético. Ya. Sí, uno llega el domingo, se para en el púlpito y dice, buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Bueno, el sermón que vamos a tener esta mañana es un sermón exegético del texto tal. Créanme, hermanos, que el 98%, con esa frase, acabaste de perder el 98% de tu audiencia. Porque una parte muy grande dijo, ¿qué? Ay, no, este hermano es muy agrandado, me da las palabras que trae. Y los otros se quedan ahí como, ¿qué?
¿Qué será eso de exegético? ¿Cómo así que exegético? Y se fueron los 20 minutos el hermano pensando en que era exegético y nunca escuchó el sermón exegético. ¿Sí? Es más fácil decir, bueno, hermanos, hoy vamos a estudiar este texto y vamos a profundizar y vamos a ver Dios qué tiene para decirnos hoy en este texto. No es más fácil. No convoca más eso como, uy, ¿qué me va a decir Dios? ¿Sí ve? Sí. Por eso no son buenos los tecnicismos. A mí no me gustan. Yo respeto mucho a los hermanos que lo utilizan y a ellos les funciona. Para eso, para mí está bien. Ustedes hablan de mí, de Montana, con estos no me gustan los... Tratar de... No. ¿Por qué? Porque es que estamos muy llenos de conocimiento. Y ese mucho conocimiento que tenemos nos llevó o nos ha llevado a ser religiosos. Y nos convertimos en una religión. Y a medida que nos aferramos a esa religión, ¿saben qué pasa a medida que nos aferramos a esa religión? Llamada Cristo. Nos alejamos en la relación con Cristo. Entonces, para nosotros hoy en día, es más importante que todo el mundo llegue a la hora exacta de comenzar y que los hermanos o las hermanas que están encargadas de llevar el pan y el vino lleguen unos minutos antes para que todo esté funcionando cual tren suizo, que entender la razón por la que la hermana llegó un poquito tarde. Para nosotros es más importante que el hermano o la hermana esté ahí, como decimos nosotros aquí, haciendo bulto. Traducción. En el diccionario paisa mexicano, paisa venezolano, hacer bulto. Güey, se sentó allá. Sabemos que respira porque todavía vemos la diástole y sístole que hace pues su cuerpo normal, que se ve, pero no hace más nada. Su cabeza está en otra parte. A un bultico ahí, porque su cabeza está en otra parte. ¿Sí? Nosotros preferimos vender la idea de que ser cristiano es lo más aburridor del mundo entero. O sea, cosas tristes y deprimentes y ser cristiano. Porque nuestra única defensa ha sido, mira, es que en la compañía van a hacer esta reunión, va a haber una reunión social por esto, que no sé, celebran el día del árbol, el día del agua, qué sé yo, cualquier cosa. No, yo no voy, yo soy cristiano y los cristianos no participamos de ese tipo de cosas. Es chévere ser cristiano. Me encantaría ser cristiano para no ir a nada. Para estar ahí amargado como este. Porque esas son nuestras respuestas. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos convicción. ¿Y dónde perdimos la convicción? En que hemos perdido la relación con Dios. No nos estamos relacionando. No nos estamos relacionando con Dios. Y si usted me va a preguntar a mi hermano, ¿y cómo me tengo que relacionar con Dios? Recuerde. 2 mandamientos. Primero, amar A Dios, sobre todas las cosas. a Dios. Y el segundo, A tu prójimo como a ti mismo. Para el prójimo. amar al prójimo. Entonces yo me empiezo a relacionar con Dios a la medida que me empiezo a relacionar al menos con los hermanos de la congregación. Ustedes saben que lo feo de las congregaciones que tienen muchos miembros. Que no nos alcanzamos ni a saludar. Saludar con tantos. Y en esas congregaciones tan grandes, no nos damos cuenta que un hermano lleva 1 o 2 domingos sin asistir.
hasta que por allá. Es que imagínate que vimos al hermano tal. No, pero es que el hermano lleva un año sin venir a la congregación, pues yo no creo que ya sea hermano. Así es donde nos damos cuenta las congregaciones, así es como se dan cuenta las congregaciones grandes que los hermanos no han vuelto, no. ¿Pero por qué? Porque nos está faltando relacionarnos. Porque a nosotros esto se nos volvió religión. Voy el domingo, oro, canto, participo de la cena del Señor, ofrendo. En semana me conecto, o si está la reunión oficial instituida para las iglesias de Cristo, que es los miércoles a las 8 de la noche, pues ahí estoy. Sí, esto se nos volvió religión. Yo no quiero preguntarle a ustedes cómo están en su religión. Pregúntense más bien cómo están en su relación con Dios. Porque no vamos a hacer la iglesia verdadera si no estamos relacionados con Dios. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, con los que le respetan. La relación íntima de Dios es con los que le respetan, los que respetan su palabra. Recuerden, la iglesia no es autoridad en la iglesia. La única autoridad en la iglesia se llama Cristo. Cristo Jesús. Cristo. Se llama Cristo Jesús. Esa es la única autoridad. Lo que usted piense, lo que usted crea, lo que a usted le parezca, maravilloso. Fantástico. Créalo, piénselo, siéntalo para usted. Porque en la iglesia, si no tiene la firma y la aval de Jesucristo, no va. O, como les he dicho en otras clases, no le aferme. Si usted quiere hacer las cosas como a usted le parezcan, eso es muy fácil. Muera. Decía morir en la cruz por un montón de gente que no le va a hacer caso. Una vez muera, asegúrese de resucitar al tercer día. Y ahí sí, cuando usted muera en una cruz y resucite al tercer día, ahí usted organice una iglesia para usted como a usted le guste, como usted quiera, como a usted le parezca, como usted opine. Pero mientras usted no haga lo primero, no piense en hacer lo segundo. ¿Sí? Porque la única autoridad en la iglesia la tiene Jesucristo. Amén. De ahí en más, nada que ver. Sí, más adelante vamos a ver que Jesucristo mismo instituyó a unos, nos dotó de diferentes roles. Nosotros lo único que hacemos es defender el rol que nos toca, utilizar los dones que el Señor nos dio. Pero a ninguno, créame que ninguno colocó Cristo como autoridad en las congregaciones. La autoridad en las congregaciones la tiene Cristo y la palabra escrita. Amén. Amén. Y es esa palabra escrita la que nos está diciendo que el Señor no está esperando que usted se relacione con Él desde la religión. Él quiere una relación profunda, íntima con usted desde su corazón. Mis hermanos, por su atención, muchísimas gracias. Dios me los bendiga. Amén. Qué rico que están acá. Les agradezco a todos porque sé que la hora es tarde, especialmente pues a Leti, que sí, ya va a ser jueves allá en Venezuela. Ya en 15 minuticos es jueves allá. Pero muchas gracias, hermana Leti. Te seguimos esperando todos los miércoles a esta hora. Los lunes, martes, jueves, viernes, si es a las 9:30 para ti, 8:30 para nosotros. ¿Listo? Dale. Amén. Gracias, hermano. Gracias a su esposo. Pónganlo por ahí. Ponga el computador o el celular por ahí. Me hace ceñitas, yo hablo duro, para que él también escuche. Sí. No, ahí va donde él pueda escuchar. Donde él pueda escuchar. Saludos al papá y a los hermanos allá en Venezuela. Con gusto, hermano. Listo, mis hermanos. A pedirle el favor al hermano Alejandro que nos despida en una oración.